Muy buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a estudiar un poco sobre el nitrógeno. Como todos sabemos, este es un macroelemento presente en la Tierra y del cual es, eh, hacemos parte todos los seres humanos, tanto plantas, animales y pequeñas eh, partículas, pequeños microorganismos que se encargan de hacer que este elemento se vuelva un poco más asimilable para nosotros. Partiendo del tema, eh, el nitrógeno, al igual que el fósforo, el azufre y otros elementos, cumplen o no cumplen, tienen un ciclo biogeoquímico, el cual pues nos da, eh, sufre una serie de transformaciones y vuelve nuevamente como a su punto inicial. Eh, como bien sabemos, nuestra reserva o nuestra máxima capacidad o cantidad de nitrógeno lo encontramos en la atmósfera. Pero en la atmósfera eh, aún no es como tal, no lo podemos aprovechar los seres humanos, en pocas palabras. Necesitamos de que este nitrógeno se transforme y cumpla una serie de ciclos para que nosotros los humanos o los seres vivos podamos hacer uso de él. Eh, entonces, como podemos ver, tengo aquí una pequeña ilustración, la cual nos va a acomodar a entender un poco de cómo funciona este ciclo. Primero tenemos que, como les comentaba hace un momento, la forma más común que encontramos el nitrógeno es el nitrógeno atmosférico. Pero como les decía, este nitrógeno no nos sirve ni a nosotros ni a las plantas, porque se encuentra en una forma gaseosa. Entonces, eh, entran una serie de bacterias que las vamos a conocer como fijadoras. Entonces tenemos nuestro primer punto de partida, que es la fijación. Estas bacterias se encuentran en el suelo, en las raíces de las plantas, cumpliendo este propósito de fijación. En las bacterias fijadoras tenemos bacterias como Azotobacter, como la cianobacteria, como los Rhizobium. En este caso los Rhizobium son muy conocidos en esta parte porque ellos trabajan en una manera simbiótica con las plantas. Pero no podemos decir que con todas las plantas, sino simplemente con unas pocas. En este caso son las leguminosas. O sea, trabajan en una manera que se ayudan mutuamente. También tenemos las Metanobacterium, que son bacterias que de una forma aerobia o anaerobia hacen este proceso de fijación. Luego de que estas bacterias cumplen este proceso de que toman el nitrógeno atmosférico y lo convierten y lo van a convertir en amoníaco, en la estructura química NH3. Pero este amoníaco pues aún todavía aún no nos sirve, no le sirve a la planta porque es tóxico.
después de que se convierte en amoníaco, pues hay otra clase de bacterias que se conocen como bacterias nitrificantes. Este paso ya se conoce como la amonitrificación. Es donde estas bacterias convierten el amoníaco y lo convierten en nitrito, conocido con su fórmula NO2. En este punto hay dos divisiones. Por ejemplo, en los restos de animales, cuando se mueren, cuando ya los huesos que quedan, o el resto de plantas, la orina de los animales como de nosotros, igual que también contienen nitrógeno. Entonces, cuando esto ya cae o queda en el suelo, vienen organismos descomponedores, bacterias, hongos, y lo convierten en amonio. Amonio es otra forma de nitrógeno que no nos sirve, no es asimilable, digamos, para las plantas, que es lo que buscamos, y para los humanos. Bueno, ya después de que estas bacterias nitrificantes convierten este amonio y amoníaco en nitrito, el nitrito aún sigue siendo un elemento que no es del todo asimilable. Necesitamos otra transformación dentro de este ciclo que nos va a ayudar nuevamente las bacterias. Como podemos ver, las bacterias están presentes en estas transformaciones para que esto se lleve a cabo. Entonces es únicamente las bacterias nos están ayudando a que esto se cumpla. Bueno, después de estar en nitrito, nuestro nitrógeno, que empezó en forma atmosférica, va a pasar a nitrato en su estructura química NO3. Esta forma de nitrato ya sí es asimilable para las plantas y los seres humanos. Hay otra rama que se desprende de este punto, es que como, digamos, existe la cadena también, o sea, participa también la cadena trófica. O sea que el insecto se alimentó de la planta tiene nitrógeno, el insecto tomó ese nitrógeno, luego un pájaro, un ave tomó se comió ese insecto, ahí pasó el nitrógeno, y así hasta que llega en esta cadena, hasta que llega a los seres humanos. Pero es otra parte muy diferente, digamos, no va como de acorde al tema, pero vale la pena decirlo. Entonces viene otro punto en el que podemos directamente encontrar estos nitratos, es cuando hay tormentas eléctricas, cuando hay erupciones volcánicas o procesos industriales. Automáticamente nos saltamos todo este ciclo y se convierte en nitrato, que sí es asimilable para las plantas. Pero aparte de esto, para que nuestro nitrato vuelva otra vez a su forma original, a ser gaseoso, necesitamos también de bacterias desnitrificadoras. Desnitrificadoras como los Bacillus, Paracoccus o Pseudomonas. Estas bacterias lo que hacen es que cogen estas partículas de nitrato y las convierten nuevamente en la forma gaseosa del nitrógeno, en N2. Entonces, en este punto hay unos pros o unos contras, porque hay una clase de bacterias que durante esta serie de transformaciones nos está
emitiendo el N2O, que es el óxido nitroso, que este es un gas de efecto invernadero, el cual es altamente contaminante. Según data de que en comparación a la emisión de un dióxido de carbono, el óxido nitroso calienta 298 aproximadamente más que el dióxido de carbono. Entonces, como hablamos de cambio climático, hablamos también de aumento de la temperatura. Entonces, en estos procesos, hay una serie de bacterias que convierten este nitrógeno en óxido nitroso, que es altamente nocivo para nosotros mismos, lo podemos decir de esa forma. Otra cosa es que el nitrógeno es un elemento muy volátil. Entonces él rápidamente puede trasladarse por correntías, por lluvias. Entonces prácticamente se está perdiendo muy rápido. En este caso, cuando en la agricultura se hace alguna aplicación con este elemento. Hay otro punto, como encontramos fijación biológica del nitrógeno. Encontramos tres tipos: la fijación biológica del nitrógeno de forma libre. En esta es donde las bacterias no necesitan como tal un hospedero, una planta, para llevar a cabo este proceso, sino que ellas de forma libre toman el nitrógeno y lo convierten en el ciclo que estamos hablando. También tenemos fijación biológica de nitrógeno simbiótica, que es el que les hablaba del Rhizobium, que es donde trabaja planta, bacteria, planta, en relación de fijación de nitrógeno, y pues trabajan el uno en común con el otro. También la fijación biológica de nitrógeno por asociación. Este proceso pues se trata de que trabaja un huésped, o sea una planta, una bacteria, pero la bacteria hace su transformación y la planta pues toma esos nutrientes de esa transformación que hizo la bacteria. No trabajan en común acuerdo, pero sí es un método de asociación donde si la bacteria lo transforma, la planta termina beneficiándose de este proceso. Entonces esto era lo que les quería comentar del ciclo del nitrógeno. Entonces espero que les haya quedado un poco más claro.